Bueno, en esta segunda parte del tema vamos a ver cómo evolucionó la Comunidad Económica Europea desde su creación con el Tratado de Roma hasta su gran reforma o refundación casi en el Tratado de Maastricht, cuando se convierte en la Unión Europea. Es decir, vamos a ver la evolución de la Comunidad Europea en la segunda mitad del siglo XX. ¿Vale? Y en la última parte del tema, ya en otro vídeo, veremos los últimos retos que ha tenido que hacer frente a la Unión Europea en el siglo XXI. Bueno, ahí tenéis la foto del momento en el que se fundó en Roma, con el Tratado de Roma, pues la Comunidad Económica Europea. Ahí tenéis a los principales dignatarios de los 6 países que la fundaron, ¿vale? A los que luego se sumarían otros. Bueno, en el Tratado de Roma, los 6 países que habían formado la CECA, la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, si recordáis, ¿qué países eran? Pues si recordáis eran Francia, la República Federal Alemana, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo e Italia, pues apuestan por profundizar en la integración del mercado común. No fue tan fácil como parece y hubo muchas críticas dentro de esos países, tanto desde algunos sectores del socialismo que lo veían como una forma de profundizar en el capitalismo, como también desde sectores nacionalistas de la derecha que lo veían como una forma de perder soberanía frente a esta Unión Europea, ¿no? Que esos países perderían soberanía. A pesar de estas críticas, empieza a cuajar el proyecto europeo y en el 57 se firma ese Tratado de la Comunidad Económica Europea, y el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por el cual se ponían en común recursos también, no solamente como había ocurrido con la CECA para el carbón y el acero, sino también para la energía atómica. Así que de la suma de esas 3 instituciones, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Económica del Carbón la Comunidad Europea del Carbón y el Acero y el Euratom, se forma el Mercado Común Europeo. Con el Tratado de Roma se inaugura el Mercado Común Europeo. Bueno, esta Comunidad Económica Europea, que ya digo, en un primer momento solamente era una unidad económica, no tenía una intencionalidad política, aunque poco a poco irá ampliando sus competencias en este sentido, ¿vale? Pues surge el mercado común europeo, con lo cual se facilitan los intercambios, se suprimen las aduanas, ¿vale? Se estrecha la colaboración entre estos 6 países que lo fundan. Con el tiempo se fue dotando esta comunidad de organismos políticos para regularlo, ¿no? Y se fueron adoptando incluso leyes de obligado cumplimiento. Y se van a establecer tres capitales para esta Comunidad Económica Europea, que van a ser Bruselas, que va a ser la sede de la Comisión Europea, que va a ser la que tenga el poder ejecutivo, Luxemburgo, que será la capital del Tribunal de Justicia, es decir, del poder ejecutivo, y Estrasburgo, que era la sede de la Asamblea Parlamentaria, donde estaba el legislativo. Esa Asamblea Parlamentaria tenía muy poco poder y con el tiempo fue reemplazada por el Parlamento Europeo, que a día de hoy sigue manteniendo su sede en Estrasburgo, aunque, como ya os dije, la mayoría de las reuniones se celebran en Bruselas, ¿vale? Vamos a ver un poco las instituciones de la Comunidad Económica Europea, que son las instituciones que sigue manteniendo la Unión Europea actualmente. Esas instituciones comunitarias, las más importantes, hay otras, ¿vale? Pero las más importantes, los principales organismos de poder de la Comunidad Europea, serían esas 4 que veis ahí. A estas yo sumaría además el BCE, el Banco Central Europeo, que no rige a todos los países, solamente rige a los países que tienen el euro, que están dentro de la eurozona, pero que es fundamental para los países que están dentro de la eurozona. En cuanto a las instituciones comunitarias que sí que rigen toda la Unión Europea, que fueron ampliando sus competencias con el tiempo, desde un primer momento en el que se fundaron, que no tenían mucho poder, pues están por un lado el Consejo Europeo y por otro la Comisión Europea, que son entre las dos las que tienen el poder ejecutivo dentro de la Unión. Y realmente son las que deciden. Básicamente son las 2 instituciones que más poder tienen dentro de la Unión Europea, especialmente la Comisión. El Consejo lo forman los jefes de Estado y de Gobierno de los países, es decir, por el caso de España, pues estarían representados en este momento el presidente del Gobierno, es decir, Pedro Sánchez, y el rey, que es nuestro jefe de Estado, y así respectivamente con los 27 países que forman actualmente la Unión Europea, que hasta este año eran 28 cuando estaba el Reino Unido, ¿vale? Son cumbres periódicas que se celebran cada cierto tiempo y que funcionan de alguna forma como un poder ejecutivo, junto con la Comisión Europea, que es permanente, que no se reúne de forma periódica, sino que está todo el tiempo. Y esa Comisión Europea la forman los presidentes de gobierno y los ministros. Y en realidad es el organismo que más poder tiene dentro de la Unión Europea, ¿vale? Luego estaría el Tribunal de Justicia, que ahí tenéis el edificio,
eh, que tuvo en un primer momento competencias muy limitadas, pero que luego se fueron ampliando. Y que, bueno, ningún miembro de la Unión Europea puede contradecir las sentencias del Tribunal de Justicia, ¿no? Es una garantía, yo creo, este Tribunal de Justicia frente a la arbitrariedad que pueda haber en algún momento dado en algunos de los estados. Por ejemplo, a veces aquí en España el Tribunal Supremo es el que tiene la última palabra en materia judicial, pero algunas de sus decisiones que no se podrían recurrir de otra forma se han podido recurrir en el Tribunal de Justicia, ¿vale? Y luego, por último, estaría el Parlamento Europeo, que en un primer momento era meramente consultivo, es decir, no ataban a nada sus resoluciones, pero con los diferentes tratados, con el Tratado de Maastricht, con el de Ámsterdam, con el de Niza, etcétera, se fueron ampliando sus funciones. A pesar de que sigue siendo un reto pendiente pues democratizar aún más la Unión y que el Parlamento, que es la institución que se elige desde 1979 por sufragio universal, es decir, la que votamos todos, que tenga más poder y que no dependa tanto de la Comisión, porque aunque el Parlamento tiene el poder legislativo, es decir, el que aprueba las leyes, realmente tiene mucho poder legislativo también la Comisión Europea, que es la que tiene la iniciativa legal. A veces se ha dicho que debería darse más poder legislativo al Parlamento y quitarle parte del poder que tiene a la Comisión, porque al final la Comisión es una representación de los gobiernos nacionales, mientras que el Parlamento es lo que votan realmente los europeos, ¿no? Bueno, habiendo resumido muy brevemente esas instituciones fundamentales de la Unión Europea, vamos a ver un poco la evolución política de la Comunidad Económica Europea en los primeros años, en las primeras décadas de existencia, entre el Tratado de Roma, que se aprobó en el 57, y la primera ampliación y la llegada de la primera crisis económica en el 73. En los 60 fue una época de crecimiento económico. Ahí os he puesto a los Beatles, porque también es una época de modernización en la cultura, en fin, y los Beatles son todo un símbolo de la época. Bueno, Europa Occidental vivió un periodo de bonanza económica en la que se implanta el estado de bienestar, se desarrolla, y esto favoreció la consolidación de las instituciones comunitarias y que se ampliaran sus competencias. Una institución importante que se pone en marcha en estos momentos es la PAC, la Política Agraria Común, que va a ser un elemento clave en el mercado común europeo, porque va a suponer toda una serie de ayudas al desarrollo equilibrado de la agricultura, la ganadería, ¿no?, de los países miembros. España se benefició mucho de ella cuando entró en los años 80, aunque todavía no hemos llegado a esa parte, ¿vale? Pero también le supuso una serie de regulaciones muy estrictas, ¿no? La PAC intenta evitar una competencia desleal entre países miembros y al mismo tiempo asegurar ayudas para los ganaderos, agricultores, y es uno de los organismos económicos fundamentales de la Unión, ¿vale?, que se pone en marcha en estos momentos. También le empezaba a ir a Europa que algunos países, como el Reino Unido, por ejemplo, empiezan a interesarse por formar parte de la Unión, pero quieren hacerlo en una situación ventajosa, no quieren perder, por ejemplo, los privilegios que tenían en su trato preferencial con Estados Unidos o dentro de la Commonwealth, y por ello intentan solicitar su ingreso, pero con una serie de restricciones a lo que algunos países como Francia, por ejemplo, se va a oponer, ¿no? Así que la entrada de otros países no va a ser tan fácil, pero sí que empieza a dar muestras de cómo está funcionando este mercado común europeo, que otros países se empiecen a interesar en formar parte de la CEE, ¿vale? De hecho, se crearán otras instituciones ahora como la EFTA, al margen del mercado económico europeo, para profundizar un poco en esa unión de Europa fuera de la Comunidad Económica Europea. Pero no voy a hablar de ello porque nos vamos a liar mucho, ¿vale? El caso es que en los años 70, en el 73, se produce la primera ampliación de la Unión Europea y se pasa de la Europa de los 6, ¿no?, de esos 6 que formaban Europa, que lo tenéis en azul, ¿no?, Alemania, Francia, bueno, la República Federal Alemana, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Se amplía esta Comunidad Económica Europea con 3 nuevos miembros que van a ser Irlanda, el Reino Unido y Dinamarca, que entran en el año 73. Después de que Francia se hubiera opuesto a la entrada del Reino Unido por esta ampliación tan importante que suponía con la competencia del Reino Unido ahora, que además quería mantener su trato preferencial con Estados Unidos, con la Commonwealth. De Gaulle se niega a que entre Reino Unido, que fue lo que se llamó la crisis de la silla vacía, cuando Francia se negaba incluso a ir a las reuniones, ¿no?, dentro de ese nacionalismo de Gaulle, que ya hablamos un poco de él cuando la Guerra Fría. Pues se supera en el año 73 y entran estos nuevos países, se amplía hacia el norte la Unión, pero justo ese año empieza la crisis del petróleo
y esto frustra todos los planes de integración europea. Los años 70 fueron una época de estancamiento del proyecto europeo, como ahora vamos a ver. En los años 70, la crisis en la que, bueno, Europa, Estados Unidos, todos tuvieron muchos problemas para aprovisionarse de petróleo, se encarecieron los precios, aumentó el paro, etcétera. Pues todo esto hizo que los países intentaran darle una salida a la crisis, cada uno por su cuenta, sin tener en cuenta las directrices del mercado común, ¿no? Con lo cual esto puso a prueba esa integración europea que hasta ese momento había ido funcionando. Cada país intentó seguir con sus soluciones en una especie de sálvese quien pueda, y los nacionalismos parecían vencer ese sueño de unidad europea. Sin embargo, hacia el año 79, a finales de esta década, de nuevo parece que surgen una serie de medidas que vuelven a profundizar dentro de esta Europa de los 9 en la idea de mejorar la integración europea, ¿vale? Por ejemplo, en estos momentos se habla incluso de, en el futuro, crear un sistema monetario común, que con el tiempo bastante más adelante acabaría dando lugar al euro, y se plantean las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo, que se refuerza un poco su poder, ¿no? Aunque sigue siendo mínimo en estos momentos. Se produce la primera votación europea, como veis, ¿no? La primera votación europea a la Asamblea Parlamentaria, como se llamaba en aquel momento, ¿vale? Y además se empieza a plantear la idea de ampliar el espacio de la Comunidad Económica Europea hacia el Mediterráneo. No hacia el este, porque en el este está todavía la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, y esos países que son comunistas no pueden entrar en el mercado común, ¿vale? Y además ni lo pretenden en estos momentos. Pero sí hacia países del Mediterráneo que hasta ese momento habían sido dictaduras y que por tanto no cumplían con los requisitos de democracia para entrar, pero ahora la superación de las dictaduras en España, en Portugal, en Grecia, hace que se empiece a ver la posibilidad de abrir la Comunidad Económica Europea también hacia el Mediterráneo, desde los años 70. Y así se avanzará desde la Europa de los 9 a la de los 10 y finalmente a la de los 12 en los años 80, ¿no? En el 81 se une Grecia, después de haber superado su dictadura sin demasiados obstáculos, se suma Grecia. Realmente la economía griega era mucho más débil que las economías que formaban la Unión Europea, con lo cual suponía un cierto reto integrar una economía débil, pero se hizo sin demasiados obstáculos. Más obstáculos presentó la integración de Portugal y sobre todo de España, que eran economías más atrasadas pero que tenían un gran peso agrario, y que Francia sobre todo se oponía a su integración por la competencia que pudieran hacer. Así que España y Portugal se vieron obligadas a hacer unos grandes ajustes, no solo en materia democrática, sino también ajustes económicos para poder entrar en el mercado común. Y lo consiguieron en el año 86, que en aquel momento estaba aquí Felipe González, ¿vale? De hecho aquí se percibió como uno de los momentos en los que se acaba con supera la transición, ¿no? Acaba la transición con la integración en la Comunidad Económica Europea, y además ese mismo año entra en vigor el Acta Única Europea, por el que se refuerza el poder de las instituciones, de la Comisión, del Parlamento, etcétera, ¿vale? Con lo cual se está profundizando la integración no solo económica, sino también política. Hay que decir que el europeísmo en España estaba totalmente boyante, y España estaba deseando entrar en la Comunidad Económica Europea. Había una prensa a favor muy notable, ¿vale? Y de hecho, a finales de los 80 los españoles eran prácticamente de los más europeístas que había en Europa. Habían llegado los últimos, pero eran de los que con más ganas aceptaron este proyecto europeo. De hecho, en las reuniones previas a Maastricht fue prácticamente idea de España el aprobar la ciudadanía europea. Es decir, llegamos los últimos, pero casi más papistas que el Papa, ¿no? Antes de llegar a Maastricht, en el año 90 se aprueba el espacio Schengen, en un primer momento entre dos países que habían formado entre Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alemania y los Países Bajos, se forma esa unidad de fronteras que establecía la libre circulación entre personas y también suprimía los controles fronterizos entre estos países en ese espacio Schengen. Además, el espacio Schengen suponía una mayor colaboración entre las policías de estos países que lo firmaban. Con el tiempo, el espacio Schengen se fue ampliando a otros países miembros de lo que luego sería la Unión Europea, ¿no? Desde el Tratado de Maastricht, y no solamente de la Unión Europea, sino de otros países que no formaban parte de ella, ¿no? Así que, como veis, a día de hoy son 26 los países que forman el espacio Schengen. Algunos
no son miembros de la Unión Europea, como es el caso de Suiza, por ejemplo, o de Noruega, que no son miembros de la Unión Europea, pero sí que forman el espacio Schengen, y algunos que son miembros de la Unión Europea, como es el caso de Irlanda, y hasta hace 4 días el Reino Unido, no son parte del espacio Schengen. El espacio Schengen, en definitiva, es una unión de fronteras para facilitar la circulación libre entre personas, mercancías, etcétera, y suprimir las aduanas, ¿no? No todos los países, como veis, se han adscrito a él. Y llegamos a la creación de la Unión Europea, ¿vale? Ahí tenéis el Parlamento de la Unión Europea. Con el Tratado de Maastricht, cómo se pasa de la Comunidad Económica al Tratado de Maastricht. Es decir, vamos a ver los años 90 y con esto acabamos este repaso por la segunda mitad del siglo XX de la Unión Europea, o de la Comunidad Económica Europea, como era llamada antes. Bueno, cuando cae el bloque soviético, cuando acaba la Guerra Fría, la coyuntura de 1989, con la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania en el año siguiente y la caída del bloque soviético, pues abría la puerta a una futura integración de los países del este, que hasta ese momento habían sido comunistas, en el mercado común europeo. Pero claro, para eso suponía un gran reto, porque aparte de que eran muchos países, pues eran unas economías muy diferentes que tenían que iniciar previamente, para ser aceptados, un proceso de transformación hacia el capitalismo, hacia la economía de mercado, y también modernizar sus estructuras políticas, no solo económicas, ¿no? Avanzar hacia la democracia liberal, etcétera, ¿no? Así que fue uno de los retos más complejos que tenía que asumir Europa si quería avanzar en el proceso de integración cuando empezara el siglo XXI. Por eso no se hizo inmediatamente en los años 90, sino que estos países empezaron a pensar en su integración al comenzar el siglo XXI y empezaron estas reformas importantes para formar parte, pues, de eso, del ámbito europeo occidental. El Tratado de Maastricht es uno de los tratados más importantes que ha tenido el proceso de integración europea, porque en él se crea la Unión Europea, que reemplazará a la CE, ¿vale? Desde este momento se empezará a llamarse Unión Europea, desde 1992, y el objetivo era ir mucho más allá del mercado común para que la Unión tuviera muchas más funciones políticas, sociales, etcétera, no solamente meramente económicas, ¿no? Es decir, de verdad había una voluntad de avanzar hacia una confederación europea, ¿no? Para ello se fijó que 10 años después de que se aprobara el Tratado de Maastricht se crearía la moneda única en base al marco alemán y al franco francés, pues se crearía una moneda única que sería, pues eso, en 2002 el euro, ¿vale? Pero para que los países pudieran formar parte de ella tenían que cumplir unos criterios de déficit, de deuda pública, es decir, una serie de ajustes económicos importantes, ¿no? Para adaptar sus economías a esa moneda única. Algunos países, como es el caso de Reino Unido, de Suecia o de Dinamarca, se opusieron a esta medida y decidieron mantener su moneda, como sigue ocurriendo a día de hoy, a pesar de ser miembros de la Unión Europea, ¿vale? Bueno, el Reino Unido ya no, pero en aquel momento sí. En Maastricht se creó el Fondo de Cohesión, además, para ayudar a regiones desfavorecidas de Europa, pues como podían ser regiones con muy poco peso industrial, muy basadas en la agricultura, para que tuvieran ayudas el fondo de Cohesión y el Fondo Social luego van a ser importantes ayudas de la Unión Europea junto con la PAC, ¿vale? Junto con las que destina a la política agraria común. Y además, en Maastricht se creó la ciudadanía europea, se reforzó el papel del Parlamento y se creó la política exterior y de seguridad común, la llamada PESC, con la idea de que Europa tuviera voz propia, la Unión Europea tuviera voz propia a nivel internacional, ¿no? Que no tuviera que depender tanto, pues, de otras alianzas como por ejemplo la OTAN, que dependía mucho de Estados Unidos, sino que la Unión Europea pudiera tener su propia política exterior y de seguridad, ¿no? Incluso se empezó a hablar de crear una especie de ejército de seguridad europeo, eso está un poco todavía en proyecto a día de hoy, y la Europol, la policía europea, ¿no? Igual que está la Interpol, pues la Europol. En el año 95 se produce una nueva ampliación y se pasa de la Europa de los 12 a la Europa de los 15. Por cierto, que la bandera europea no se creó cuando eran 12, a pesar de que hay 12 estrellas, no se creó en ese momento, sino que se creó antes y nada tiene que ver las 12 estrellas con los 12 miembros, ¿vale? Se creó antes de que fueran 12 miembros. Quien diseñó la bandera puede ser que se inspirara en la idea de la Inmaculada Concepción en esas 12 estrellas que tiene, ¿no? Muchas veces se ha dicho que es un símbolo religioso cristiano el origen de la bandera europea, aunque oficialmente no es así, pero posiblemente esa fuera la inspiración, ¿no? Bueno,
En cualquier caso han seguido siendo 12 estrellas, a pesar de que a día de hoy son muchos más los países miembros. Pues bueno, en el año 95 se avanza a la Europa de los 15 con la incorporación de esos tres países que veis, que eran economías desarrolladas, economías capitalistas avanzadas, que por tanto no supusieron un gran reto a la hora de asimilarlas, como era el caso de Finlandia, Suecia y Austria, ¿vale? Noruega y Suiza, a las que también se les propuso, se negaron. Pues Noruega porque tenía sus propios intereses, no quería estar dentro de la Unión, con una economía boyante con la que ya tenía, prefirió no hacerlo. Y Suiza, pues, a ver, no tenía mucho sentido que Suiza entrara siendo un paraíso fiscal como es, con las restricciones que le hubiera supuesto entrar dentro de la Unión Europea, ¿no? Prefirió tener buenos tratos con la Unión Europea desde fuera. Y el Tratado de Ámsterdam en el año 97, el último tratado que se firma en el siglo XX, pues refuerza un poco el papel de las instituciones, lo reforma, refuerza el Parlamento, crea la figura del alto representante de la política exterior y de seguridad común, de la PESC, y hace medidas, pues, en fin, para fomentar el empleo, para fomentar el espacio Schengen, etcétera, ¿vale? En la última parte de estos vídeos vamos a ver los últimos tratados que se han firmado y los últimos retos que ha vivido Europa en el siglo XXI.